Joana, pero entonces es importante recordarle a la ciudadanía que hay que actualizar el SISBEN. Sí, digamos que no es que salgan ahora todos después de este live a ir a las oficinas a actualizar el SISBEN, porque precisamente el registro social de hogares, esa es su función, que ya teniendo una encuesta SISBEN, lo que va a hacer es determinar si efectivamente esas condiciones en las que se encuentra el hogar son las condiciones actuales para determinar su clasificación. Esto que puede generar que suba o igual que baje, porque pues un hogar, por ejemplo, que uno de sus miembros falleció, que era el que generaba ingresos, que ahora tiene un nuevo integrante de su hogar, que están en unas condiciones complejas, pues seguramente estaba en B2 y ahora está en A4. Como podemos tener hogares que estaban en A4, A5, pero cuando revisan esos registros, pues hay una serie de circunstancias que están mostrando que están en esa consolidación o esa superación definitiva de la pobreza y pueden estar variando. Entonces, aquí importante es que vamos a tener mucha información para identificar a estos hogares y es importante que cuando hagan la encuesta sea lo real. Aquí digamos que es una invitación también a hacer la tarea correctamente, es decir, que realmente esas son sus condiciones de vida, porque finalmente el registro social de hogares va a identificar la veracidad de la información que se está entregando en la encuesta. Wintor, ¿tienes alguna pregunta acerca de focalización en esta nueva reglamentación del programa Renta Ciudadana? Pues sí, mire, lo que más me preguntan es, pues con respecto a lo que estamos hablando de la renta ciudadana, es cómo un hogar puede solicitar. Ya vimos y escuchamos a la doctora que no hay inscripciones, perfecto. Pero entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un hogar reciba la renta ciudadana? Porque esa es la que más me hacen, dicen, estoy en pobreza extrema, tengo hijos, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué debo enviar? Entonces, para dejar claro ese punto, doctora, muchas gracias. Claro, bueno, ese es como el paso fundamental en lo que les hablaba del acuerdo de corresponsabilidad. Prosperidad Social los identifica, pero necesitamos que los hogares sepan que están en renta ciudadana. Lo que está diciendo Winter es fundamental, porque entonces les programamos un pago y no saben que lo tienen que reclamar, cuándo, cómo, dónde. Nosotros haremos todo el contacto posible a través de los números de celular, los números de contacto que tengamos, pero también vamos a hacer un trabajo muy fuerte desde lo local para que las personas sepan que están en renta ciudadana. Vamos a tener disponible información en nuestra página web. Vamos a hacer, digamos, un esfuerzo muy grande de comunicación, pero ese esfuerzo, ¿en qué se consolida? En que la familia, cuando conozca que está en renta ciudadana, firme ese acuerdo de corresponsabilidad donde va a conocer cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son esas obligaciones y haga parte de esta ruta, porque es una ruta, no solamente una entrega, una transferencia, sino una ruta. Entonces, aquí Winter y Jay públicamente les voy a pedir mucha ayuda cuando tengamos nuestros primeros listados, hacer mucha difusión, que la gente conozca y porque también va a ser el momento para que haya como esa tarea en territorio de que vean cómo va a funcionar el programa y también pues todo lo que hace parte de los ciclos operativos. Como esto es un programa de transferencias condicionales y no condicionadas, vamos a tener ciclos donde vamos a exigir corresponsabilidad y otros donde no se va a exigir, que eso es lo que básicamente es lo que nos dice la resolución. ¿En qué momento ya se va a exigir una corresponsabilidad? Por ejemplo, para valoración de cuidado, una vez tengamos a las familias, los hogares identificados de valoración de cuidado, en esta primera tanda de focalización no es la única, van a seguir tandas de focalización, la primera tarea es firmar el acuerdo de corresponsabilidad, pero la siguiente que va a generar un tema frente al pago es que haya un real aseguramiento en el sistema de salud. Entonces, las familias que no lo tengan, hay que hacer esa tarea. Hay régimen contributivo, pero también hay régimen subsidiado. En caso de que no haya ningún ingreso en el hogar, pueden solicitar su afiliación al régimen subsidiado. Lo que queremos es empezar esa ruta de que las familias conozcan cuáles son sus derechos en términos de salud. Más adelante vienen otras corresponsabilidades que tienen que ver también con el tema de salud y de educación, pero Renta Ciudadana va a ser mucho más amplio, va a tener temas de corresponsabilidades en temas ambientales, productivos, en temas de tejido social, en identificación, y digamos que es todo ¿cómo se le diría esto? La ruta. Sí, son muchos temas los que vamos a tener aquí para que los hogares realmente generen esa capacidad. Mire, de pronto para muchas personas sea natural ir a cobrar o saber cómo se cobra. Muchas veces estos hogares que están en esa pobreza extrema no tienen esas capacidades de saber cómo se maneja una cuenta, cuáles son sus derechos financieros. Muchas veces no saben cuáles son sus derechos en temas de salud, cuáles son sus derechos en temas de identificación, y eso es lo que básicamente Renta Ciudadana también quiere, abrir esas puertas para que poco a poco se vayan involucrando, sepan cuáles son sus derechos, sus deberes, se involucren en lo comunitario y al final generen esas capacidades que va a terminar una ruta productiva para que tengan sus propios ingresos.